Yo voy a empezar haciendo muy poquita teoría, voy a intentar que no sean más de 15 minutos y después ya empezamos con el tema de Power BI. Vamos a empezar con este QR. ¿Sí? Les voy a pedir que vamos a hacer una pequeña encuesta. Quiero saber qué saben o qué imaginan. ¿Sí? No hay una respuesta correcta. Quiero saber qué piensan que es Power BI. Acá tengo las respuestas. Sí, la pregunta era un poco de qué partíamos, de qué es Power BI. Sí, las opciones eran una herramienta que sirve para visualizar datos en organizaciones. Hay 7 que contestaron esto. 60 dicen que es una herramienta de Business Intelligence que permite realizar transformaciones, modelado de datos y generar reportes avanzados. Luego 2 contestaron que es una herramienta que permite a desarrolladores IT generar reportes avanzados. Y 8 que es una herramienta de Microsoft que es similar a Excel, pero con visualizaciones más atractivas. ¿Sí? Bien, me gusta que nadie contestó que es una base de datos, eso ya es un montón, nadie contestó que es un RP. ¿Algún comentario hago en relación a esto que estamos viendo? Y ahora vamos a ver qué es Power BI en detalle. La respuesta, bueno, correcta es la que la mayoría contestó, que son estos 60, que es una herramienta de Business Intelligence que permite hacer varias cosas, que ahora vamos a ver qué son. Sé que ya vieron bastante en la cursada de lo que es un ETL, de lo que es modelado y de lo que es la parte visual, pero voy a hacer un pequeño resumen de cómo esto, digamos, cómo ese procedimiento es en Power BI. Y veo que hay 7 que dijeron que es una herramienta que sirve para visualizar datos. Esto es muy común que la gente piense que Power BI sirve para visualizar, porque es lo que más se conoce de Power BI. Uno dice, sirve para visualizar y para mostrar de una manera más atractiva datos. Y luego acá veo que 2 contestaron que es una herramienta que permite a desarrolladores IT generar reportes avanzados. Esta le puse en particular porque quiero hacer énfasis en que Power BI, desde mi punto de vista, es la herramienta de que si realmente a ustedes les interesa lo que es, digamos, esta parte más técnica de sistemas y les interesa por ahí tener un perfil más técnico, creo que Power BI es una herramienta. Bueno, yo qué les voy a decir, a mí me encanta y así como les dije que trabajé de muchas cosas que no me gustaron durante muchos años, hoy me encanta mi trabajo porque, digamos, Power BI da esta posibilidad de trabajar en la parte más de procesos de negocio, porque realmente al implementar Power BI hay que entender de punta a punta todos los procesos y todas las necesidades de una organización. Y luego está la parte más técnica, que es el desarrollar, el escribir un poco de código, que también, bueno, a mí me gusta mucho, pero creo que, digamos, yo siempre digo que no es una herramienta para gente de IT. Yo doy formaciones y realmente a los informáticos les cuesta un montón Power BI porque lo más importante para poder implementar es entender el negocio. Y a los desarrolladores generalmente les cuesta esta formación que tenemos nosotros de entender el negocio y poder entender los procesos y entender las necesidades, es lo más importante a la hora de implementar. Por eso creo que es una herramienta que si les gusta, les recomiendo realmente que se formen en Power BI o, como decía Emilio, también está Tableau, está ClickView, hay muchas herramientas de BI. Hoy Power BI es líder y el 80, no, yo diría que el 100% de las organizaciones se están volcando a Power BI porque tiene muchas ventajas. Son todas muy parecidas, simplemente tienen eh, ventajas ya desde lo que es el producto, pero realmente insisto que, que son herramientas óptimas para la carrera que nosotros estudiamos. Y por último, bueno, la última opción decía una herramienta de Microsoft que es similar a Excel, pero con visualizaciones más atractivas. Ahora vamos a ver que sí es una herramienta de Microsoft, tiene alguna similitud con Excel, pero es mucho más compleja. ¿Sí? Vamos a ver que tiene muchas más ventajas y difiere bastante a lo que es Microsoft Excel. Así que ahora vamos a empezar a ver una pequeña presentación. Espero. Entonces, una de las preguntas que había puesto cuando nos preguntábamos qué es Power BI era si es una base de datos. ¿Sí? Veo que nadie contestó, esto a veces, insisto, algunas personas se confunden con este tema de si Power BI sirve para almacenar datos. Y tiene que quedar claro que en realidad Power BI no es una base de datos, sino que Power BI nos permite conectarnos a orígenes de datos. ¿Sí? Ustedes ya algo vieron en la cursada de lo que es un CRM, lo de que es un ERP. Las empresas generalmente tienen muchos de estos orígenes. ¿Sí? Empresas grandes que uno imagina que tienen todo ordenado en su sistema SAP o en su sistema Navision,
tienen cantidad de Excel, cantidad de SharePoint, cantidad de sistemas distintos, Google Analytics, por lo cual hay una necesidad, insisto, en empresas grandes que uno imagina que todo funciona, no es así, y lo veo cada día, y hay una necesidad muy grande de saber y de conocer qué es lo que está pasando, conocer el negocio. Por lo cual, dada esta cantidad de orígenes diversos, surge la necesidad de tener, como vemos nosotros en la carrera, información para la toma de decisiones. ¿Sí? Sé que Emilio ya les habló bastante de este tema, y aquí es donde surge cómo analizarla, ¿sí? Con qué herramienta analizar todos esos datos diferentes para poder tomar decisiones. La mayoría de los ERP tienen sus propias herramientas de gestión interna que uno puede ingresar y ver ciertos dashboards, pero la principal problemática está en unificar toda la información, en que el gerente general pueda ver en un mismo dashboard qué pasó en finanzas, qué pasó en recursos humanos, qué pasó, si tener una visión más estratégica del negocio. Por lo cual acá aparece Excel como herramienta de gestión que, insisto, todas las empresas puedo decir que utilizan, y la mayoría de los analistas de datos, ya sea licenciados en administración, informáticos, ingenieros, la forma clásica de analizar los datos sigue siendo Excel, ¿sí? A pesar de que hablamos de Big Data, hablamos de Business Intelligence y hablamos de un montón de otras cosas, sigue siendo la herramienta que más se utiliza en todas las organizaciones. No sé qué experiencia tendrán ustedes utilizando Excel, pero quienes no tengan experiencias les cuento algunos de los problemas que suele tener esta herramienta. Y es que, fíjense que acá dice, actualizar reportes lleva mucho tiempo, porque Excel lleva a que cada vez que queremos actualizar un reporte haya que volver a transformar cada uno de los datos, volver a bajar los reportes de Excel, hacer transformaciones manuales. Excel tiene cierto límite, hay 1.000.000 de filas que se puede analizar en Excel solamente. Es normal que haya errores, ¿sí? Todos somos humanos y podemos tener errores, y pasa mucho que los usuarios de negocio trabajan con muchos Excel diferentes, tal vez bajan un reporte mal, actualizan mal el reporte, y eso llega a que se tomen malas decisiones. Y el último punto que a mí me parece un punto clave es la falta de consistencia en los reportes de distintas áreas. Insisto, empresas grandes que llegan a una reunión gerencial y finanzas dice que hubo un 3% de rentabilidad y marketing dice que hubo un 10%. ¿Por qué? Porque en realidad tal vez el origen de datos que están tomándose es diferente, los KPIs que analizan son diferentes. Por lo cual estas son algunas de las problemáticas que, insisto, suceden en las empresas más grandes que uno conoce con renombre y no hay información, nadie sabe qué es lo que está pasando internamente. Acá surgen soluciones. Yo voy a hablar específicamente de Power BI. Yo me especialicé en Power BI y ahí quedé. No, como decía Emilio, es muy difícil. Me encantaría poder decirles que sé, digamos, de Business Intelligence sí conozco Tableau, he usado ClickView y demás, pero una vez que uno se especializa es muy difícil eh, conocer todo. Yo opté en mi carrera en trabajar en Power BI y en saber lo máximo, todo el tiempo que pueda estudiar, estudio más de Power BI, que es una herramienta que siento que nunca la voy a terminar de aprender porque siempre hay alguna fórmula que no conozco o algo para seguir avanzando. A mí me sirve de esta manera, no digo que esté mal, hay gente que tal vez en vez de especializarse en una en particular, sabe un poco de todas y cubre más herramientas, por lo cual yo les voy a hablar de la herramienta que conozco y de la que realmente hay mucho trabajo y hay mucha demanda, por eso insisto en que a quienes les guste les sugiero especializarse y conocerla al menos. Entonces, si me preguntan qué es Power BI, yo la defino con esta slide. Nos permite transformar orígenes de datos múltiples en dashboard. Este dashboard que vemos a la derecha tiene una particularidad, y es que al estar conectada a todos estos orígenes de datos hay una conexión directa entre la herramienta Power BI y los orígenes, y lo que vamos a lograr es que este reporte yo lo genero una sola vez y luego puedo hacer que este reporte de forma automática se actualice hasta 8 veces al día. ¿Sí? Por lo cual, esto para mí es Power BI, es mostrar información variada con conexiones a distintos orígenes. Por ejemplo, imagínense que vamos a hablar de una empresa chica. Tengo una startup, tengo una empresa y quiero saber
cuánto invertí en Google Analytics, que tal vez estoy invirtiendo en la web, invertí en Facebook y tengo ventas por distintos canales. ¿Sí? Toda la información la tengo en distintos orígenes de datos. Tengo algunos Excel, tengo algo en SharePoint, tengo algo en, como decía, Facebook, en Analytics. Por lo cual este dashboard que voy a generar, en este caso con Power BI, se va a conectar a todos esos orígenes y va a actualizar mi reporte de forma automática. Por lo cual yo todos los días voy a poder ingresar y ver qué pasó en mi organización. ¿Sí? Esa es un poco la idea de, desde mi punto de vista, qué es Power BI. Y acá voy a ir un poquito más en específico. Yo acá les digo qué es, les doy el comienzo y el final, como las dos puntas de este proceso, y ahora les voy a contar un poquito más en detalle las distintas partes que tiene la herramienta Power BI. Entonces, veamos este proceso, como les comentaba. Tenemos, en la punta de la derecha tenemos obtener datos, que es esto mismo que veíamos acá, que son los orígenes de datos a los cuales nos podemos conectar, que es dónde está almacenada la información. Segundo, tenemos lo que es la ETL, que algo ya vieron de lo que era una ETL, ¿no? Lo primero que hacemos siempre, y esto no solo hablando de Power BI, sino que en cualquier proceso de BI, lo primero que se hace es una conexión entre la herramienta de Business Intelligence y los orígenes de datos. ¿Sí? Como si fuera un puente directo. Yo me conecto desde Power BI a los orígenes de datos. A eso se le llama extracción del dato. Segundo, hay algo que se llama transformación, que para simplificarlo, imagínense, ahora vamos a hacerlo en la práctica, pero la transformación, imagínense que yo tengo en mi base de datos códigos de cliente. A1, 2, 3, 4, 5. Y yo quiero transformar esos códigos en nombres. Entonces yo lo que hago es reemplazar ciertos datos. O tengo en mi base de datos muchas columnas y quiero eliminar algunas. ¿Sí? Todas esas transformaciones que generalmente las hacemos con Excel, con las herramientas de BI lo que vamos a hacer es generar esas transformaciones, pero las vamos a generar en forma de pasos. Es decir, yo le voy a decir a Power BI, cada vez que yo me conecte a este origen, quiero que primero se elimine esta columna. Segundo, se reemplace este dato por este otro. Tercero, que haga un buscar B entre estas dos tablas. Tercero, que se anexen estas dos, etc. Y después lo que se hace es cargar. Una vez que ya transformé los datos de origen, las voy a cargar en un modelo de datos. ¿Sí? No voy a entrar mucho en detalle de lo que es un modelo, pero imagínense el modelo como donde voy a guardar esos datos transformados. Y por último, la parte de reportes es la parte más conocida de Power BI, que es la parte donde yo dibujo, donde digo, ya tengo unificados todos los datos de distintos orígenes y simplemente lo que hago es generar un reporte para que distintos usuarios de negocio puedan tomar sus decisiones. Sí, este sería de manera muy simplificada los distintos pasos que hay en cualquier herramienta de Business Intelligence y en particular en Power BI vamos a ver que la parte de ETL se hace con Power Query. Ahora enseguida vamos a ver qué es Power Query. Y luego en Power BI tenemos la parte de modelado y la parte de DAX, que es la parte de formulación, que DAX viene a ser como el lenguaje, vieron que quienes conocen Excel, por ejemplo yo en Excel si quiero hacer una suma, uso la función suma. Si quiero hacer un VLOOKUP, uso VLOOKUP. Si quiero usar sumarse y conjunto, esas fórmulas que tengo en Excel, en Power BI hay un lenguaje que se llama DAX, que es bastante más complejo, pero es para eso, es para poder resumir información. Y luego, como les decía, la parte visual, desde mi punto de vista, es la más fácil, es la más linda, porque simplemente hago los dibujos para los usuarios de negocios. Y esta es otra forma de ver la arquitectura de Power BI. ¿Sí? No voy a entrar en mucho detalle de esto, pero simplemente quiero contarles a nivel de costo cuánto sale Power BI. ¿Sí? Como decía Emilio, la parte de Power BI Desktop es gratuita. Entonces se la descargaron a la computadora, descargándola desde un link, no hubo que pagar nada. Y en ningún momento hay que pagar nada. ¿Sí? ¿Qué es Power BI Desktop? Es la herramienta que usamos para diseñar. Sí, es importante que solo se puede descargar en Windows, es una herramienta que en Mac no funciona, pero en Windows se descarga de forma gratuita, no hay ningún tipo de pago, no hay ningún tipo de licencia. Y Power BI Desktop sirve para hacer todo, para conectarnos a datos, para transformarlos, para modelarlos y para generar reportes. ¿Cuál es la parte paga? ¿Por qué decimos que hay un licenciamiento en Power BI? Porque la forma de compartir los reportes en las organizaciones no es enviando el archivo de Power BI Desktop como haríamos con un Excel, sino que hay un servicio web, que es el que vemos acá a la derecha,
que sirve para compartir de manera selectiva los reportes. Por ejemplo, imagínense que yo hago un reporte de ventas y tengo distintos comerciales. Y yo quiero compartir a mis comerciales ese reporte, pero filtrado. ¿Sí? Por ejemplo, acá quiero compartir a Antonella el reporte de ventas, pero quiero que Antonella solo vea sus ventas. Y quiero que Ezequiel solo vea sus ventas y lo mismo Emilio. Por lo cual, este servicio de Power BI, que es simplemente una página web donde entramos con usuario y contraseña, lo que nos permite es eso, es distribuir los informes de manera que cada cual vea sus propios datos y que además cada persona que recibe el informe no tenga acceso a los datos que hay detrás, ¿sí? No es como en Excel que cuando lo envío todo, sino que en Power BI yo te envío un reporte y vos simplemente ves la visual, digamos, podés interactuar con ese reporte, pero no podés cambiar nada, no podés ver los datos que hay detrás. Eso es la parte del servicio web. Y este servicio web sí es pago, sale más o menos $10 por mes por usuario, y esta licencia se paga tanto la persona que envía el reporte como el que la recibe. Perdón, el que envía como el que la recibe, exacto. Y esto para que sepan que sí hay un licenciamiento que se puede usar en empresas chicas, se puede usar Power BI Desktop y se puede, por ejemplo, guardar los informes en PDF o en PowerPoint, pero la forma óptima de trabajo es con el servicio web porque nos permite que las actualizaciones de los datos sean 100% automáticas y que no haya ningún esfuerzo humano de actualizar, de enviar por correo y demás. ¿Sí? Fue un poquito rápido porque quería hacer simplemente un primer pantallazo. Me interesa más dedicar tiempo a la parte práctica. Hacemos un minuto a ver si hay dudas, si se quieren sacar micrófonos, preguntar. Sé que fui rapidísimo, ahora prometo ir más lento en la práctica, pero insisto, quería al menos hacer un primer pantallazo. Yo ahora me voy a quedar con esta slide, que es la de la arquitectura, y vamos a ir a la herramienta y vamos a ver dónde está cada una de estas partes. Entonces, paso número 1, vamos a guardar. Esto igual que Excel, lo primero que hacemos cuando abrimos un archivo nuevo, lo vamos a guardar desde la parte de la izquierda, archivo, guardar como. Esto igual que si tuvieran un Word, estimo que todos saben. Vamos a guardar esto como, vamos a ponerle clase, voy a poner clase Tizi. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo que veíamos acá. Lo primero que hacemos es conectarnos a datos. Y los datos a los cuales nos vamos a conectar, estimo que ya todos los descargaron, los había enviado Emilio por chat. Esta clase igualmente va a quedar grabada, lo digo por si alguien se pierde, yo voy a intentar ir ayudándolos, pero si alguien se pierde, luego la pueden hacer después de la clase. Y antes de empezar les voy a mostrar que nos vamos a conectar a 3 Excel diferentes. ¿Sí? Nos vamos a conectar a un Excel que tiene datos de ventas, otro que tiene datos de productos y otro que tiene datos de clientes. Fíjense que este primer Excel tiene datos esto podría ser un Excel que yo descargué de SAP, por ejemplo, así se ven los datos en cualquier base de datos. Si yo me conecto a SAP, a Navision o a cualquier base, esto es importante, que una vez piensa que cuando nos conectamos a una base de datos, los datos son complejos o sí, es más compleja la estructura de las tablas, pero los datos se ven igual. O sea, lo que vamos a hacer hoy es idéntico a cómo se ven los datos cuando me conecto a Google Analytics o cuando me conecto a una página web o una base de datos. Cuando yo descargo datos de ventas, por ejemplo, de un sistema, la diferencia que hay principal con esto que les muestro es que hay muchas más columnas, ¿sí? Y los datos de las tablas de venta generalmente tienen una fila por línea de venta. ¿Qué significa esto? Imagínense que yo voy al supermercado y hago una compra, me compro un vaso. ¿Qué se registra en el sistema? Esto también entiendo que ya lo deben saber, pero yo cuando hago una compra lo que se registra es, imagínense que yo voy al supermercado y compro 5 productos. En la base de datos se registran 5 líneas, en las cuales se registra que yo, Flor, compré. En la primera línea se registra el primer producto con la cantidad, el precio, mi nombre, la fecha. En la segunda línea, de nuevo, mis datos, porque yo compré ese mismo día, mi mismo nombre, la misma fecha, pero otro producto, otra cantidad y otro precio. Siempre que analizamos datos, eso es lo primero que analizamos. A eso se le llama granularidad del dato. Nos fijamos qué dato tiene una fila de mi tabla. En este caso, fíjense que, por ejemplo, esta factura
tiene todas estas líneas, lo cual implica que el ticket de la factura tenía, ¿cuántas filas hay? 18 filas, por ejemplo. ¿Sí? Por lo cual este mismo cliente, que es Euro Shopping Channel, compró 18 productos el 3 de enero del 19 y acá está el detalle de producto, cantidad y fecha. Luego vamos a ver que hay otra tabla que se llama productos. Y fíjense qué pasa con la tabla de productos. Nosotros en la tabla de venta teníamos una columna que nos marcaba el detalle de los productos comprados. Y en la tabla de producto vamos a tener cada uno de esos productos con la categoría a la cual corresponden y el coste unitario. Esto es lo que tiene la tabla de productos. Fíjense que es una tabla más cortita porque simplemente tiene las características y el detalle de mis productos. Y por último, la tabla de clientes, de nuevo, tiene el detalle de los clientes. Fíjense que acá se corresponde el nombre del cliente, es el mismo que nos aparecía acá en la tabla de cliente, en la columna, perdón, de cliente de la tabla de ventas, pero acá en esta tabla lo que voy a tener es más detalle de ese cliente. Tengo el nombre, tengo la ciudad donde vive, el país y la fecha de nacimiento. Estos son los datos con los que vamos a trabajar. Vamos a, como dije antes, nos vamos a conectar a datos Excel, pero Power BI también nos permite conectarnos a otros orígenes diferentes. Por lo cual vamos a empezar haciendo la conexión. ¿Sí? Es el primer paso, como dijimos, de cualquier proceso de Business Intelligence. ¿Cómo nos conectamos a esos datos? Ahora les muestro. Desde acá, qué lástima que no puedo anotar, pero tengo como deshabilitado. Así que lo voy a ir diciendo y me van preguntando, no lo puedo marcar acá en pantalla, pero se los digo en donde está cada botón. Fíjense en la parte de arriba, en inicio, hay algo que dice obtener datos. Y en obtener datos, si hacemos clic justo abajo, que hay una flechita, vamos a ver que aparecen los orígenes de datos más comunes. Aparece Excel, conjunto de datos en Power BI, Dataverse, SQL, etc. Si hago clic en más, yo voy a hacer solo para mostrarle, van a ver que hay muchísimos orígenes de datos. Nos podemos conectar prácticamente a todo. Nos podemos conectar a SAP, nos podemos conectar a Google Analytics, a las páginas web, me puedo conectar a Wikipedia, me puedo conectar a PDF, a Azure, a Dynamics. Fíjense que hay cada vez más orígenes a los cuales nos podemos conectar desde Power BI. Yo voy a ir al más básico, que es el de Excel, que es el primero que aparece, y voy a poner conectar. ¿Sí? Lo pueden hacer directamente desde la flechita, no hay necesidad de ir a más. Lo hago de nuevo, desde acá, desde obtener datos, puedo hacer clic directo en Excel. Y ahora vamos a buscar simplemente los archivos. Vamos a tener que conectarnos uno por uno a cada uno de estos tres. Yo voy a empezar conectándome a el archivo de ventas. ¿Sí? Por lo cual hago clic en ventas y pongo abrir. Sí, voy a ir despacio, que en este paso puede que a algunos les vaya más lento. Así que voy a tratar de ir despacio así nadie se pierde. Cuando nos conectamos a el Excel de ventas nos aparece un navegador. Y el navegador lo que nos va a mostrar es el archivo Excel de ventas y nos va a mostrar todas las hojas que tenga ese Excel. En mi caso el Excel tiene una sola hoja que se llama hoja 1. Pero si yo tuviera en esa hoja más, en ese Excel, perdón, más hojas, acá me aparecerían todas las hojas una por una. ¿Sí? Yo en este caso me quiero conectar a la única hoja del Excel, por lo cual voy a hacer clic. Fíjense que hay un cuadradito al lado de hoja 1, hay que hacer clic ahí. Y abajo vamos a ver que hay dos opciones. Fíjense Flo, que te dice, hago una consulta. sí, claro, Si vos tenés varias hojas, sí, ahora estamos trabajando con una, ¿te permite seleccionar todas? todas, sí. Te va a aparecer esa opción. O Exacto, en sea, realidad todas. igual que te aparece hoja 1 con el cuadradito, te aparece hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, las puedo seleccionar todas juntas y cuando las carguemos van a ser todas consultas independientes. Van a ser Claro, tablas pero no es que distintas. me va a permitir, no es que me dice seleccionar todas, cosa de no cometer un error. Por No, una ejemplo, por que me una. olvide una. Ah, ok. Una por una hay que seleccionar, exacto. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos opciones abajo de donde dice obtener datos y tenemos, una vez que seleccionamos hoja 1, podemos hacer clic en cargar o en transformar. ¿Qué diferencia hay entre esos dos botones? Volvamos acá a la presentación.
Yo les dije que lo primero que hacíamos era conectarnos a los datos. Yo acá no estoy copiando y pegando datos, estoy haciendo una conexión entre Power BI y el Excel. Esto es importante. Y ahora tengo la posibilidad desde Power BI de transformar los datos, es decir, de venir a esta parte de ETL, que la vamos a hacer con Power Query, o podría saltearme el paso de la ETL y cargar directamente los datos a mi modelo. ¿Sí? Siempre, esto siempre, nunca digo yo cargo directamente datos, porque siempre hay que verificar que siempre hay algo que cambiar de los orígenes de datos. Por más que estén bien, siempre hay alguna columna que eliminar, algún reemplazo de datos. Por lo cual les diría que siempre hacemos clic en transformar. Pero la diferencia es esa. Si yo pongo cargar, se cargan los datos tal cual en origen al modelo. Y si pongo transformar, venimos acá al Power Query a hacer esta ETL. Por lo cual, hacemos clic en transformar datos, que es la opción número 2. Y de nuevo, esto puede que tarde un poquito, se va a abrir lo que se llama Power Query. Power Query, vuelvo a comentarlo, es la herramienta de ETL. Es esto de acá. Desde Power Query vamos a poder transformar esos datos. ¿Sí? Yo el Excel lo tengo guardado en mi computadora como un archivo totalmente plano y fijo que no lo voy a modificar. Yo desde Power Query no tengo la posibilidad de modificar datos, no es una base de datos, no tengo posibilidad de pisar los datos. O sea, no puedo romper ese Excel, por decirlo de alguna manera. Yo todas las transformaciones que hago, las hago en la plataforma de Power BI. ¿Sí? Yo voy a ejecutar un código que me va a transformar los datos generando pasos a partir de ese origen de datos. Sí, están todos acá en Power Query. Fíjense que ahora Power BI tiene dos ventanas. Tiene la ventana de Power Query y la ventana de Power BI. Estamos en la de Power Query, que es esta que estoy mostrando. ¿Qué vemos en Power Query? Les cuento muy brevemente cómo es esta pantalla. En la parte de la izquierda vemos las consultas. Hasta ahora nos conectamos solo a un origen de datos que es una tabla de ventas que se llama hoja 1. Si tuviéramos más consultas, acá las veríamos una debajo de la otra. En el medio vemos los datos tal cual en el Excel. Fíjense que dice número de factura, cantidad, fecha, estatus, es idéntica al Excel. Y en la parte de la derecha ya nos aparecen algunos pasos aplicados. ¿Sí? Esto mírenlo un segundo en mi pantalla, por ahora no hagan nada. Fíjense que si yo hago clic en origen, voy a ver que lo primero que hicimos fue conectarnos a un origen de datos que era un archivo Excel. Acá aparece, esto aparece siempre, es algo oculto en el Excel, y estaba la hoja número 1 y esto otro que estaba dentro de Power BI. Nosotros navegamos hacia la hoja 1. Y cuando navegamos a la hoja 1, Power Query trajo esto que vemos acá. Fíjense que yo en cada paso puedo previsualizar ese paso. Power Query se dio cuenta, hay algunos pasos que hace automáticamente, que la primera fila eran los encabezados de las columnas. ¿Por qué? Porque en realidad fíjense que acá Power Query detectó que todas las filas eran numéricas y solo la primera era de texto. Entonces en esos casos ya identifica que los nombres de las columnas se corresponden con esta primera fila. Y Power Query ejecuta de manera automática un paso que se llama encabezados promovidos. ¿Sí? Encabezados promovidos lo que hace es eso mismo, elimina la columna 1, 2, 3, 4, 5 y me las cambia por esa primera fila de datos. Y por último, el último paso automático que nos generó Power Query es cambiar el tipo de dato. ¿Sí? No voy a avanzar mucho con lo que son los tipos de datos, pero es importante que en las bases de datos cada columna tiene un tipo de dato, que es simplemente el tipo de dato, no hay otra forma de llamarlo. Por ejemplo, si hablamos de cantidad, cantidad tiene un dato que es numérico. ¿Por qué? Porque yo en algún momento voy a querer sumar esa columna, voy a querer promediarla, voy a querer ver el mínimo o el máximo. En cambio, la columna fecha es un tipo de dato fecha, porque yo en algún momento voy a querer ver el año de esa fecha, el mes, el día, ¿sí? Por lo cual los tipos de datos lo que nos permiten es luego poder extraer y trabajar con esos datos en Power BI. Los numéricos los voy a poder sumar, los de texto voy a poder extraer la primera letra y los de fecha voy a poder extraer años, días y meses. ¿Sí? Por lo cual fíjense que esto lo veo porque en el paso de encabezados promovidos me aparecía ABC123 y en cambio cuando vengo a tipo de dato cambiado ya me aparece cada tipo de dato con el dato identificado. ¿Sí? Si hago clic acá, por ejemplo, veo que los tipos de datos que existen a nivel de Power Query son
datos numéricos, de fecha, de hora, de texto, ¿sí? Por lo cual, esta tabla no hay que transformarla demasiado, ¿sí? La tenemos bastante limpia. Lo único que voy a hacer es cambiar el nombre, porque quiero poder identificar a la hora de dibujar que esta tabla tiene ventas, por lo cual, fíjense acá donde dice propiedades en la parte de la derecha, y fíjense parte de la derecha de la pantalla dice configuración de la consulta, propiedades. Donde dice nombre vamos a escribir ventas. Y ahí lo que estamos haciendo es cambiándole el nombre a la consulta. Flor, te hago una consulta, Mica, nuevamente. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el Power BI, en caso de que, por ejemplo, la cantidad vos te hayas confundido, en vez de haber tipeado un número, tipeaste una letra? ¿Power BI te lo detecta? Qué buena pregunta. ¿Qué te va a hacer Power Query? En realidad te va a poner Power un Query error. sería, claro. En este caso sí, pero cuando lo cargues, está bien de pronto porque cuando lo cargas a Power BI, lo que va a hacer es transformarte ese valor, te lo va a transformar en un valor vacío y te va a avisar igual. Cuando lo cargues te va a aparecer que hay un error en los datos. Después si querés probarlo, no vamos a llegar a hacerlo en clase, pero si querés después probarlo. Y si pones una letra en la columna de cantidad, cuando actualices el reporte te va a decir que se cargaron los datos con errores. Y Ah, esos perfecto, errores van a hacer, lo que va a hacer Power Query es transformar ese valor texto en un valor nulo, en un valor cero. Pero te va a ah, avisar, ¿sí? Te va a perfecto, avisar y vas a poder venir acá y lo vas a poder ver al menos el genial. error, ¿sí? ¿Más preguntas? Interrumpan sin problema. Yo sé que voy rápido, así llegamos a hacer toda la práctica, pero pregunten sin miedo. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos la primera tabla, nos vamos a conectar a una segunda tabla, que es la tabla de producto. ¿Cómo nos conectamos a un nuevo origen desde Power Query? Fíjense que en la parte de arriba tenemos algo que dice nuevo origen. Ahí lo estoy marcando. ¿Sí? Si hacen clic en la flechita de abajo, de nuevo accedemos directamente a conexión a Excel. Y nos vamos a conectar a la tabla de productos. Cuando abrimos la tabla de producto van a ver que ahora no nos dan la opción de cargar o transformar, porque ya estando en la plataforma de Power Query, Power BI ya supone que queremos cargar datos a esta ETL. Por lo cual fíjense que acá solamente me deja aceptar, me deja cargar a la ETL. Por lo cual nos conectamos a productos y simplemente ponemos aceptar. Sí, voy despacio, por las dudas que alguien le ande lento, así nadie se queda. Cuando ponemos a aceptar, ahora vemos que en nuestras queries, en la parte de la izquierda de la pantalla en consultas, tenemos dos queries. Tenemos la consulta de ventas y la de productos. ¿Lo ven? Esto es como si fueran dos hojas de Excel. Me paro en ventas, veo la tabla de ventas, me paro en productos, veo los datos de producto. Ahora les voy a hacer una pregunta que quiero ver, no estoy segura si van a saber a qué me refiero, pero bueno, la charlamos un poquito así queda claro. Yo tengo en la tabla de ventas datos, como les dije, de las líneas de ventas de un ticket de venta, imagínense. Y una de las columnas de mi ticket de venta tiene datos de producto. ¿Sí? Tiene los nombres de los productos. Y otra de las tablas tiene los datos de cada uno de los productos, sería como mi maestro de productos, con la categoría a la cual corresponden cada uno de los productos y el costo unitario. La pregunta es, ¿alguien sabe en Excel cómo se trabaja cuando queremos unificar dos tablas? Con tablas dinámicas. No exactamente con tablas dinámicas. Me refiero cuando cuando tengo dos tablas y quiero llevar datos de una al otro, cuando hay un campo que tienen en común. Ahí veo que ella lo contestó por el chat, Clara Gómez, que dice buscar B. ¿Le suena el buscar B? No, yo tengo dos tablas de Excel y cuando voy a buscar un dato de la otra, pongo el más, voy a la otra ventana y aprieto Enter y ya me lo relaciona automáticamente, así lo uso yo, no sé si a eso te referís.
Ok, hay otra fórmula que se llama buscar B, que lo que nos permite es hacer una búsqueda de cada valor. Es decir, si yo tengo un número 1, me busca ese número 1 en una columna y me trae otro valor. ¿Sí? No quiero entrar en detalle, quería saber si la conocían o no porque me iba a ser más fácil para explicar lo que vamos a hacer. Pero lo explico de otra manera. Yo lo que quiero es, lo vamos a hacer solo con esta tabla de productos. Yo quiero buscar el producto limpiador, por ejemplo, que es el primero que me aparece en la tabla. ¿Sí? En la tabla de ventas quiero buscar limpiador en la tabla de productos y me quiero traer de limpiador el valor accesorio. Luego quiero buscar el producto portabicicletas, lo quiero buscar en la tabla de productos, portabicicletas, y quiero traer la categoría accesorio. Y quiero traer que el costo unitario es 800. Eso es lo que quiero hacer. A eso se le llama en Excel buscar B y acá se llama combinar. Vamos a hacer un combinar en Power BI. Pero lo que nos permite es eso, es hacer búsquedas en otras tablas. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para unificar los datos de ventas en una sola tabla, para tener cada una de las ventas que se hicieron, no solo el producto que se vendió, sino también la categoría y el costo. ¿Sí? ¿Me siguen? Si me quieren decir por el chat o por... Sí, ¿Sí? perfecto. Sí. Perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Van a ver que el procedimiento es muy sencillo. Nos vamos a parar en la tabla de ventas, esto es importante, en la primera de las dos tablas que aparecen en las consultas. ¿Sí? Estén seguros que estamos parados en la de ventas. Y en la parte de arriba de Power Query, puede que les aparezca como a mí, algo que dice combinar y después combinar consultas, o puede que les aparezca directamente combinar consultas dentro de Power Query. Esto depende del tamaño de pantalla que tengan. Yo estoy con una chiquita, por lo cual veo acá que me aparece combinar consultas. ¿Sí? Ay, discúlpame, yo Sí. cerré la ventana de configuración de consulta. Ah, ya la encontré, disculpa. ¿Esta de acá? La ¿Ya volví la a encontrar. encontraste? Ok. Ok, lo vuelvo a hacer acá. En la parte de arriba, acuérdense, nos paramos en la tabla de ventas, vamos a combinar consultas. En la parte de arriba de Power Query a la derecha. ¿Sí? ¿Están todos acá? Ok, ¿qué hay que hacer acá? Es facilísimo. Tenemos en la parte superior tabla de ventas, con todas sus columnas. Yo quiero unificar esa tabla con la de productos, por lo cual en la parte de abajo voy a buscar tabla de productos. Y lo único que hay que hacer para poder hacer esa combinación es indicarle a Power Query cuál es la columna que tienen en común mis dos tablas. ¿Sí? Que en este caso, ¿cuál es? ¿Producto? Producto. Por lo cual hay que marcarlo tanto en la tabla de arriba como en la de abajo. Cuando marcamos tanto en la de arriba como en la de abajo, producto, van a ver que abajo aparece que la selección coincide 772 de 772 filas de la primera tabla. Esto significa que hay coincidencia total entre las tablas. Esto significa que por cada producto que yo vendí, tengo ese producto en mi maestro. Es decir, que tengo un producto con una categoría y un costo unitario. ¿Sí? Vamos a poner a aceptar. Es importante que se aseguren de haber marcado producto y producto en la tabla de arriba y en la de abajo. Y una vez que las marcaron, ponemos aceptar. Si a alguien no se le marca el aceptar, es porque le falta marcar producto arriba o abajo. Y por último, vamos a expandir. Fíjense que acá se agregó una columna que dice producto. Y lo que vamos a hacer es expandir. Fíjense que en esa columna, a la derecha de la columna aparecen dos flechitas para la derecha y para la izquierda. Que si hacemos clic, Power Query nos permite expandir tanto la categoría de producto como el costo unitario. ¿Sí? Nos aparecen en realidad las tres columnas, pero la columna de producto ya la tengo en ventas, por lo cual la voy a desactivar. Voy a desactivar también esta opción última que dice usar el nombre de columna original como prefijo. Y voy a dejar solo marcada categoría y costo unitario. ¿Sí? Y van a poner aceptar.
¿Sí? ¿Salió? Sí, sí. Sí, sí, Perfecto. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Sí? Esto ya lo van a escuchar en cuanto empiecen a trabajar y empiecen a usar Excel. El buscar B lo que hace es eso, es buscar para cada fila de la tabla de ventas cada uno de esos productos en la tabla de productos y lo que nos permite es traer tanto el costo unitario como la categoría. Eso es lo que hicimos acá con esta transformación en Power Query. Es mucho más fácil hacerlo con Power Query que con Excel, ya lo van a ver. Perdón, Fíjense que Flor, a que la te, derecha... Sí, claro. perdón que te interrumpa, una cosita de lo que hablábamos en función de los tipos de datos que hemos visto y en función de SQL, si bien no vemos SQL con profundidad ni mucho menos, si ustedes se dan cuenta, en una de las tablas el atributo producto es el primary key y en la otra tabla es el secondary key. Entonces lo que están haciendo es haciendo lo que yo les había dicho un join tables, o sea, juntando dos tablas a través de la llave que une a esas dos tablas, que en una es la llave primaria y en la otra la llave secundaria. Tal cual, esto es un join. De hecho, esto se podría hacer con SQL o con Power Query. Power Query es más fácil, es la única diferencia. Pero se puede hacer con cualquier... son distintas formas de hacer lo mismo. De hecho, todo lo que es la ETL se puede hacer si yo me conecto a una base de datos, generalmente se trabaja con SQL porque funciona un poco más rápido que Power Query. Pero a nivel de usuario es mucho más fácil trabajar con Power Query que con SQL. Y relacionado a lo que decía Emilio, fíjense que en la parte de la derecha donde dice pasos aplicados, acá se agregaron los pasos que yo generé. Se agregó un paso que dice columnas combinadas y otro que dice columnas expandidas. ¿Sí? Son dos pasos nuevos a mi código. ¿Por qué digo a mi código? Porque esto se los voy a mostrar solamente. Si vengo a editor avanzado, veo que se generó un código. Power Query tiene la característica de que yo con botoncitos parece que estoy haciendo algo muy simple, pero en realidad estoy escribiendo un código que se llama M. ¿Sí? Flora, ¿dónde fuiste? Disculpa. Sí, no lo Para mostré ver para no confundir porque no es relevante. Sí, estoy en inicio, editor avanzado. No es relevante el código, sino que relacionado a lo que decía Emilio de SQL, esto también es un perfecto. código diferente, pero que lo que acabamos de hacer es un join en realidad. Que de hecho en esas opciones que no mostré, ahí están todas las distintas opciones de los join. Vamos a hacer un inner join, un outer, bueno, etc. Sí, pero este es el código que estamos generando. ¿Sí? Este código lo que hace es, yo me conecto a un origen de datos, me conecté a un Excel, hizo los encabezados promovidos, cambiamos el tipo de dato, combinamos columnas, etc. ¿Sí? Pero tiene esta simplicidad Power Query de que vamos haciendo todo con botones. Flor, y en caso de, ¿para qué se utilizaría esa información? ¿A qué te referís con a qué se utilizaría? ¿En qué contexto? Claro, con ese código, con esos códigos de lenguaje, ¿para qué te servirían a vos? ¿O Ok, es para que alguien pueda supervisar o controlar lo que hiciste? no, el código, a ver, ¿qué es un código en realidad? Yo en Excel, cuando transformo datos, Excel me da el resultado. Yo trabajo con Excel mediante fórmulas, pero bueno, sí genero un código, pero no es un código de programación. Yo acá lo que estoy haciendo, fíjense que acá dice let y empieza a decir todo lo que fuimos haciendo. Este código, cada vez que mi Excel cambie, imagínense que yo voy al Excel de ventas, no lo voy a cambiar ahora para no confundirlos. Pero imagínense que yo voy al Excel y cambio algo. Agrego filas de ventas, cambio datos de las fechas. Si yo vengo a Power Query y actualizo, este código lo que va a hacer es volver a generar todos los pasos. Es decir, se va a volver a conectar a ese Excel, va a volver a promover encabezados, va a volver a hacer este merge, va a volver a expandir. Por lo cual, eso es el código. En realidad, un código es una serie de pasos que se repiten. Cualquier código es eso. Yo lo que programo es pasos. Es como si yo le estuviera diciendo a la computadora, primero conectar, anda, en realidad yo le digo esto. Yo le digo, anda a esta ruta. A ver si abro el... Tiene que se me mezcla con las dos pantallas, no puedo abrir. Ahí está. Yo lo que estoy haciendo con Power Query es decirle que se conecte a esta ruta, que es user, floor, bla, 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 ventas. Fíjense que eso exactamente es lo que aparece acá. Yo me estoy conectando a un archivo que está en user, floor, ta, ta, ta.
Por lo cual, si ese Excel cambia, siempre que mantenga el nombre y la ruta, todo este código se va a volver a repetir, se va a volver a conectar a esa carpeta, va a volver a promover encabezados, va a volver a cambiar el tipo de dato, Flor, en volver a realidad, hacer el... discúlpame, en realidad esto Sí. es lo que hacen los programadores, o sea, no es lo que, o sea, esto es como información complementaria para que sepamos, pero esto es o sea, este código es lo que harían los programadores en realidad, ¿no? Se hace automático. Hace Claro. automático, claro. Entendí que No se lo hace hace, automático. no lo hace, en realidad se genera, o sea, nosotros lo generamos con Claro, botones. nosotros lo generamos, pero como que está, o sea, sale de una base de datos que, o sea, mientras nosotros tecleamos, como vos nos dijiste, se genera automáticamente. Sí, yo lo podría, a ver, este código, a medida que van avanzando, no es complejo. A ver, cuando uno dice código parece algo difícil, pero en No, realidad sí, si lo leen, es de simplemente lógica. decirle, es lógica, tal cual. Ahí alguien pone Janina, es como una macro en Excel, tal cual, pero Sí, más sí. fácil. Es como una macro en Excel, pero simplificada, porque la podemos ir ejecutando con botones. Pero es eso, son pasos que nosotros programamos para que se repitan. Quienes conocen macros es muy parecido a cómo funciona una macro, ¿sí? Perfecto, Sí, Flor, gracias. gracias. Perdón por la interrupción. No, la idea es que quede claro, así que interrumpan sin problema. Lo último que vamos a hacer a nivel de ETL es, nos vamos a parar en la tabla de productos, ¿sí? La de clientes no la vamos a traer, así avanzamos un poco en Power BI, nos vamos a parar en la tabla de productos, van a hacer clic derecho y van a ver que hay una opción que dice habilitar carga, que está activado. Y ahora voy a hacer un comentario en relación a esto. Yo me conecté a dos tablas, pero estas dos tablas las junté en las de ventas. Por lo cual, a la hora de yo generar mi reporte, yo ya tengo todos los datos que necesito para generar mi reporte en mi tabla de ventas. La tabla de productos yo no la puedo eliminar, porque yo quiero que esa tabla se siga actualizando cuando aparezcan nuevos datos. Yo no la voy a eliminar. Pero yo no quiero que esa tabla forma parte de mi modelo. No quiero verla a la hora de dibujar, porque no me da información adicional. Por lo cual lo que vamos a hacer es deshabilitar la carga al modelo. ¿Sí? Hacemos clic acá. ¿Sí? Y la consulta les va a aparecer en cursiva. Hago un comentario simplemente para que lo sepan. Para esta clase estamos trabajando de esta manera, juntando las dos tablas para simplemente ver de qué manera funciona y un poco las distintas partes de Power BI. Pero en realidad, vieron que yo en la pregunta de Power BI les hablé de, y voy a volver acá solo para que les quede claro el concepto, yo les hablé de lo que era una ETL y lo que era un modelo de datos. Los modelos de datos en Business Intelligence se trabaja con modelos estrella, que son tablas relacionadas de una cierta manera. ¿Sí? Que esas tablas relacionadas de una cierta manera nos permiten tener datos coherentes que luego nos permitan generar información diversa para la organización. Para esta clase en particular, yo tomé la decisión de juntar las dos como para simplificarla. Vamos a trabajar con una tabla plana como haríamos en Excel. Pero sí, simplemente que sepan que hay un tema muy importante, así como Power Query es uno de los temas relevantes de Power BI, hay otro tema importante si deciden trabajar y aprender Power BI, que es la parte de modelo estrella. ¿Sí? Creo que Emilio también va a hablar algo de lo que es esta forma de modelar. Es simplemente formas de organizar los datos y de relacionar tablas entre sí. Ya hablamos, Flor, a propósito, puse la clase de Data Warehouse justo antes que esta. Perfecto. El jueves pasado, entre otras cosas, hablamos del modelo estrella, seguramente se acuerdan. Perfecto. Buenísimo, a mí. Por lo cual, acá no estoy haciendo un modelo estrella, solo quería aclarar eso por una cuestión de que si no, no nos alcanzaba el tiempo. Pero eso, los modelos son formas de almacenar los datos. Acá vamos a almacenar todo en una sola tabla. Último paso no. Siguiente paso, ya nos conectamos a un origen de datos. Lo transformamos, juntamos tablas, le dijimos que una tabla no la cargue. Y el último paso de la ETL es la de loading, la de cargar los datos al modelo. ¿Cómo cargamos los datos al modelo? Fíjense que hay un botón en la parte de arriba que dice cerrar y aplicar. Este es el loading de Power Query a Power BI. De nuevo, esto puede que tarde un poquito, les voy a dejar
un minutito, así carga. Discúlpame, ¿cómo hiciste esta parte de cargar? Que no la ¿Te lo pude muestro? ver. Mira, aprovecho a mostrarles que si yo quiero volver al paso de ETL, acá hay un botón que dice transformar datos que me permite abrir de nuevo Power Query. Es decir, hay un proceso lineal, pero yo en cualquier momento puedo volver a mi ETL y la puedo modificar o volver a Power BI. Como todo proceso, siempre vamos y volvemos. Desde acá, mira, desde cerrar y aplicar, inicio, cerrar y aplicar. Sí, no sé quién me había preguntado, no sé si... Yo, ahí me está lo logré hacer, porque justo Ok. estaba tomando y me voy. Gracias. De nada. Sí, les cargó, si me quieren poner por el chat o hacerme así. Sí, sí, cargo. Sí, sí. Perfecto. Entonces, les cuento un poco la pantalla de Power BI, ¿sí? Primero, nosotros estamos en la parte izquierda, vemos que hay 3 botones. Primer botón es la parte de informe, que es donde vamos a dibujar. Esta va a ser la visualización que vamos a crear, ¿sí? La vamos a ir creando acá. Segundo, tenemos la parte de datos, donde simplemente vemos los datos que cargamos en ventas. ¿Sí? Cargamos una sola tabla. Fíjense que esta es la tabla transformada. Acá tenemos la tabla que teníamos en ventas más la categoría y el costo unitario. Y aparecen como 2 columnas nuevas porque es la transformación, es la ETL que hicimos con los datos. A esto me refería con ETL. Transformamos los datos de origen. Y la tercera solapa es la que nos muestra el modelo de datos. ¿Sí? Si Emilio habló algo de lo que es de lo que es un data warehouse, en realidad a nivel de, hago solo un comentario que es la diferencia entre Business Intelligence y Self-Service BI. Power BI puede ser usada como una herramienta dentro de un proceso de Business Intelligence en el cual hay una ETL con una herramienta, un Data Warehouse con otra, y se utiliza Power BI como herramienta visual, o se puede usar Power BI como herramienta completa. Se puede usar para conectar a los datos, para hacer la ETL, para hacer el modelo y para dibujar. Cada vez más se está usando para todo. Por una cuestión de costos, se está usando no solo en empresas chicas, que por ahí es lo que se cree, sino en empresas grandes. Utilizan Power BI para todo porque no solo el desarrollo es más barato, sino, el desarrollo a nivel técnico de la herramienta, sino que el desarrollo, un proyecto en Power BI se puede hacer en 2 semanas y tal vez en una arquitectura de Business Intelligence tradicional puede demorar meses. Por lo cual a nivel de tiempos también tal vez no es tan eficiente en algunos aspectos, pero es mucho más rápido. Uno puede hacer iteraciones mucho más rápidas trabajando todo sobre la misma herramienta y además que es la misma persona la que hace todo el desarrollo, ¿sí? Y acá veríamos el modelo, ¿sí? Si yo tuviera un modelo estrella, como si esto fuera un data warehouse, vería acá todo el modelo plasmado con las tablas, con las relaciones. Nosotros nos vamos a quedar hoy en la primera solapa, que es la de informe, donde vamos a hacer alguna visual para que vean lo fácil que es dibujar la parte visual en Power BI, ¿sí? Vamos a empezar con lo más simple, que es hacer una tabla. Yo quiero hacer una tabla que me muestre la cantidad vendida por producto. Y acá sí vamos a hacer algo parecido. Hoy recuerdo que alguien me nombró lo que era una tabla dinámica en Excel. No importa si conocen o no tablas dinámicas, pero quienes la conozcan, lo que vamos a hacer es parecido. Miren la parte de la derecha de la pantalla. Tenemos algo que dice visualizaciones. Y aparecen un montón de iconos. Aparecen gráficas de barras, gráficas de líneas, gráficos circulares, tablas, mapas, etc. Yo voy a empezar haciendo clic en la tabla. Fíjense que la tabla tiene forma de tabla y cuando pongo el mouse encima me dice tabla. ¿Sí? Hacemos un clic sobre ella. Cuando hacemos clic en la tabla aparece el elemento vacío, lógicamente. Y a la derecha de esta parte de visualizaciones tenemos los campos. ¿A qué llamamos campos? Llamamos campos a las columnas de mi tabla.
Esos son los campos en las bases de datos. Tenemos la columna que tiene datos de las cantidades vendidas, de los clientes, de las fechas, de los productos, etc. Cuando yo tengo seleccionada mi tabla, en la parte de abajo de visualizaciones hay un primer iconito que dice campos. Y abajo dice valores, agregar campos de datos. Donde dice agregar campos de datos, yo puedo ir agregando los campos que quiero visualizar en mi tabla. Por lo cual lo que voy a hacer es agregar, yo quería ver la cantidad vendida por producto. Entonces lo que voy a hacer primero es, acuérdense, seleccionamos primero la tabla, nos vamos a cantidad de la parte de campos y la arrastramos directamente a donde dice valores. Y paso siguiente hacemos lo mismo con producto, lo arrastran. Sí, lo voy a hacer de nuevo por si alguien se perdió. Selecciono la tabla, me aseguro de tenerla seleccionada y arrastro producto a la parte de valores, agregar campos de acá. Y lo mismo hago con cantidad. ¿Qué es lo que estoy viendo en pantalla? Estoy viendo todos los productos vendidos, porque yo tengo una tabla con todas las ventas. Estas son todas las ventas que yo hice ordenadas por producto. Y al lado tengo las cantidades que vendí de cada uno. Si hago clic en el título cantidad, por ejemplo, lo puedo ordenar de mayor a menor. Veo que lo que más vendí son cascos. Segundo, bicicleta de montaña, sistemas de hidratación, etc. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Power BI no es una herramienta para mostrar tabla. Generalmente los datos es mucho más fácil analizarlos en forma gráfica, por lo cual quiero cambiar, quiero ver cómo podría yo mostrar estos datos. Entonces lo que vamos a hacer es, teniendo seleccionada la tabla, vamos a ir a la parte de nuevo de visualizaciones y vamos a hacer clic en la primera gráfica de todas, que es el gráfico de barras apiladas. Yo siempre en Power BI comienzo haciendo una tabla, porque es la forma de ver el dato, de ver que el dato sea correcto, de poder verificarlo. Una vez que veo que el dato está bien, eso lo puedo comprobar con un Excel, lo puedo verificar en forma manual con el sistema, hay muchas formas de comprobar datos. Una vez que sé que el dato está bien en la tabla, busco cuál es la mejor forma de mostrarlo, cuál es la mejor forma visual. ¿De qué manera? Simplemente, si yo voy haciendo clic en visualizaciones, vamos a estar viendo ese mismo dato de distintas maneras. ¿Sí? Gráficos circulares, en este caso no se los sugiero porque hay demasiadas. Fíjense que si lo pongo en forma circular es difícil ver qué producto vendí más. En cambio, las gráficas de barra me permiten hacer un análisis mucho más exacto. Puedo ver qué producto vendí más, cuál es el siguiente. ¿Sí? Fíjense que si ponemos el mouse encima de cualquiera de las barritas de la gráfica de barra, Power BI nos va a decir el detalle, nos va a decir el producto y la cantidad. ¿Sí? Muévanlo por encima y van a ver que va cambiando el producto y la cantidad. Flor, te hago una consulta, porque a mí no me aparece así como me aparece distinto. O Ok. sea, no me aparece como el que más me vendía, el que menos vendí. ¿Eso porque lo tendría que haber cambiado antes? Decime qué ves exactamente. O sea, veo los productos, veo las cantidades, pero Las no me ves en otro aparece orden. como claro, en forma descendiente. Ok, dos cosas, fíjate. Primero, fíjate que tengas elegida la primera visualización de todas. O sea, de las Sí, visualizaciones que aparece, tenés la primera estoy en eso. seleccionada. Ok, Correcto. entonces párate. Arriba de la gráfica de barras hay 3 puntitos a la derecha. O sea, te aparece en la Ok. gráfica, te aparecen los 3 puntitos. Sí. Y ahí hay algo que dice ordenar por. Sí. Fíjate que está en negrita cantidad. Ahora sí. Bueno, sí, me aparece igual, nomás que me aparece ahora abajo en forma Ok, descendente todavía, pero en me sigue esos me mismos, aparece. en esos mismos 3 puntitos puedes cambiar de ascendente a descendente. Ah, ok, listo. Sí, es todo Gracias. desde acá. Desde los 3 puntitos, todo lo que es orden Gracias. se maneja desde acá. Perfecto. Yo Ahora tengo una sí. pregunta Sí. con respecto a la visualización de los datos en la gráfica. En vez de posarse en, bueno, en las filas o por producto, ¿se pueden ver gráficamente desde sin necesidad de posarse ahí?
¿El número? Sí. Ok, ahora les muestro cómo. Tenemos la primera gráfica. Ya vieron que cambiarla es simplemente hacer clic en otra visual. No sé cómo te llamas. Tomás. Tomás, ok. Tomás me pregunta cómo puedo agregar el número directamente en la gráfica. Para cambiar todo el aspecto visual, lo que vamos a hacer es, hasta acá estaba en la parte de campos, que es esta primera parte, esta primera opción, esta primer solapa debajo de visualizaciones. Vamos a ir a la segunda. Fíjense que la segunda es una brocha de pintar, que si me paro encima dice formato. Desde formato podemos cambiar el formato de esa gráfica que tengo seleccionada. Y en formato, fíjense que la forma en que está organizado Power BI es que cada una de estas opciones es una parte de la gráfica. Tengo opción de cambiar los ejes, de cambiar los títulos, los bordes, las sombras, los colores, etc. Una de las opciones, te lo voy a agrandar un poquito, dice etiqueta de datos. Si la activo, nos aparece lo que decía Tomás. Me activa que Power BI me muestre el número directamente sobre la barrita, no solo cuando pongo el mouse encima. ¿Sí? Por lo cual, esa es la respuesta. Hacemos etiqueta de datos activar. Y también podría, por ejemplo, cambiar el color de los datos si quisiera. Fíjense que arriba dice colores de datos y nos permite cambiar el color de la barra. Flor, discúlpame, Bárbaro, ¿te puedo hacer gracias. una consulta? Claro. Yo me posicioné sobre lo que es formato, pero no Sí. me aparece lo mismo que yo veo que a vos te aparece en pantalla. Ok, Si querés, te selecciona la leo. gráfica. No, estás sin querer, hiciste clic en el fondo. Hacé clic sobre la gráfica y volví a hacer clic en formato y ahí lo vas a ver. Tenés razón, ahí sí, gracias. De nada. Hicimos clic en etiquetas de datos, está más o menos en la mitad. Fíjense que tiene una opción que dice activado o desactivado. ¿Sí? Y justo en la parte de arriba también cambié el color, solo para mostrarles otra opción, cambié el color a azul oscuro. Otra opción que me gusta activar es la sombra, que da como un efecto sombreado sobre en los bordes, digamos. ¿Sí? Simplemente podemos activar o desactivar. Esto se los dejo después de la clase. Si juegan van a ver que es bastante fácil y bastante predecible qué es lo que hace cada opción. Es simplemente jugar y ir viendo las opciones de cada elemento visual. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Cómo vienen? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, bárbaro. Perfecto. Ok. Vamos a seguir con agregarle un fondo al reporte. Primero les quiero preguntar si pudieron bajar. Yo le había mandado a Emilio, que me dijo que le había mandado una imagen, que es esta imagen. No sé si la pudieron descargar. Sí, ¿Sí? sí. Ok, Sí, quienes la eso, tengan ¿no? descargados, quienes no la descargaron no es fundamental, pero quienes la tengamos descargada, lo que vamos a hacer es poner esa imagen como fondo del dashboard. A mí esto me gusta hacerlo porque le da de alguna manera como una imagen más institucional. Yo generalmente hago esto para cualquier empresa, de manera que todos los reportes tengan como una misma lógica visual. ¿Sí? Se pueden hacer temas a nivel de colores, se puede poner este tipo de fondos, se pueden poner botones, hay mucho que se puede hacer en Power BI. Yo acá les doy solamente un ejemplo. ¿Cómo agrego ese fondo al reporte? Ahora lo que hay que hacer primero es clic en el fondo del reporte. Hoy le dije a alguna de las chicas que hiciera clic en la gráfica, ahora al revés. Deseleccionamos la gráfica. Hacemos clic en el fondo. Y cuando hacemos clic en el fondo, vamos a ver que en la misma opción de la brocha de pintar, que es la de formato, ahora nos da opciones para cambiar el fondo del reporte. ¿Sí? Esta parte de acá cambia de acuerdo a la selección que tengamos en el dashboard. Si tengo seleccionado un elemento, puedo cambiar ese elemento. Si tengo seleccionado el fondo, puedo cambiar el fondo. Y desde acá vamos a ir a fondo de página. De nuevo, si alguien no ve estas opciones, tiene que hacer clic en la parte blanca de Power BI y volver a hacer clic en la brocha de pintar. Una vez acá, buscan la opción fondo de página. Ponen la transparencia en 0, esto es importante porque si no, no van a ver nada.
y agregan la imagen desde acá. ¿Sí? Acuérdense de transparencia. Si no ven nada es porque si la transparencia está al 100%, no nos deja ver la imagen. Si la ponemos al 0, aparece en el dashboard. ¿Sí? ¿Salió hasta acá? Sí, perfecto. Sí, sí. Ok. Buenísimo. Fíjense que ahora ya puedo acomodar un poquito la visual. La voy a poner en este costado. Esto ya es optativo. Y vamos a hacer un elemento visual más. Pero yo me olvidé de hacer un cambio antes de empezar la clase y les voy a hacer una pregunta, que si pueden contestarme. En la parte de la derecha de campos, díganme si todos en la columna, en el campo de fecha ven como una flechita, sí, una flechita, que cuando hacen clic aparece jerarquía. Sí, sí. ¿Todos la tienen? Sí. Perfecto. Entonces denme un segundito. Ok, entonces vamos a hacer una gráfica de líneas. ¿Sí? ¿Qué es esa flechita que les pregunté que yo la tenía desactivada? Esta flechita en el campo de fecha, ¿se acuerdan que en Power Query yo les comenté que era importante el tipo de dato que pusiéramos a los datos? Gracias a haber puesto la cantidad como número, nosotros pudimos sumar las cantidades y ver las cantidades vendidas por producto. Y gracias a haber puesto la fecha como fecha, ¿sí? Con tipo de dato fecha, la fecha se desagrega de forma automática en el año, el trimestre, el mes y el día. Esta es una funcionalidad que, bueno, que yo no la uso, por eso la tenía desactivada, que se utiliza solamente a nivel inicial, porque luego vamos a ver que, digamos, con los modelos de datos generalmente se trabaja con tablas calendario, no se trabaja de esta manera. Pero para empezar con Power BI es práctico porque de manera muy rápida podemos ver el año, el mes y el día y hacer filtros sin necesidad de picar código, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una gráfica de líneas. Fíjense que la gráfica de líneas está justo después de las gráficas de barras. Creo que es el elemento visual número 7. Y tiene un dibujo de una gráfica de líneas. ¿Cómo le vamos a agregar? Ojo, comentario importante. Si yo tengo seleccionada mi gráfica de barras y hago clic en la de líneas, la transformo a la de barras. Por lo cual, para agregar elementos visuales nuevos, hay que primero hacer clic en el fondo blanco y segundo hay que hacer clic en el nuevo elemento que queremos agregar. Si sin querer lo cambiaron, simplemente vuelven a hacer clic en la gráfica de barras y vuelve a aparecer. Sí, yo lo que voy a hacer acá, lo que quiero mostrar son las ventas, vamos a hacer por año y por mes. Las cantidades vendidas, perdón, por año y por mes. Por lo cual en el eje vamos a arrastrar el campo año, voy a arrastrar el año al eje. Y debajo del año vamos a arrastrar el mes. Estoy haciendo una jerarquía dentro del eje. Ahora les voy a mostrar cómo lo podemos visualizar. Por ahora no vemos nada, simplemente puse año y mes en el eje. Y en la parte de valores voy a arrastrar las cantidades. ¿Sí? Por ahora tienen que ver una raya, que va del 2019 al 2020. ¿Todos ven esto? Sí. Sí. Sí, sí. Ok. ¿Qué nos está mostrando esta gráfica de líneas? Nos está mostrando las cantidades vendidas por año. Si yo quisiera bajar al nivel de jerarquía mes, lo que tenemos que hacer es clic en fíjense en cuál botón, no voy a explicar los tres, sino simplemente el último. Hay un último botón que es un palito con dos flechitas que salen de esa rayita, que dice expandir todo un nivel en la jerarquía. Lo que hace este botón es permitirnos ver la evolución
mes a mes y año a año. Nos concatena el año y el mes de las fechas. ¿Sí? Pero tengan cuidado de no hacer clic en el de al lado, que funciona totalmente diferente y les va a dar algo diferente. Hay que hacer clic en este que estoy mostrando, que dice expandir todo un nivel en la jerarquía. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos viendo es, por un lado tenemos las cantidades vendidas por producto y en la segunda gráfica tenemos las cantidades vendidas históricas. Podemos ir moviéndonos y ver que en enero de 2019 vendimos 132 y en cambio en julio de 2019 las ventas cayeron a 14. ¿Sí? Vemos la evolución histórica de la venta. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Que no les pregunté cómo venían. Perfecto, Flor. Buenísimo. Vamos a hacer solo unas visuales más relacionadas con la parte de filtro. ¿Sí? Hasta acá vemos, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda vemos cantidades por productos históricas. Por lo cual, en todos los reportes que hagamos en Power BI, lo que tenemos que agregar son filtros, es darle la posibilidad al usuario de filtrar el reporte. La ventaja en algún punto de las herramientas de BI es que no muestran información plana. Yo no le voy a mostrar a el gerente una imagen de lo que sucedió, sino que las herramientas de Business Intelligence nos permiten darle la posibilidad al usuario que va a tomar la decisión de poder filtrar y jugar con los datos, de poder adentrarse, así como recién estábamos viendo las ventas por año, va a ser el usuario final quien va a poder decidir ver evoluciones mensuales, anuales, por producto. Sí, y eso es lo que nos permite, sí, le da, digamos, más poder y más posibilidad de análisis a quien toma la decisión. Esa sería un poco la lógica. Por lo cual, lo que le vamos a agregar a este informe son filtros. ¿Cómo agregamos un filtro? Es un elemento visual el filtro. Vamos a, otra vez, primero clic fuera de los dos elementos visuales que ya tenemos creados. Nos vamos a ir de nuevo a las visualizaciones y el elemento filtro es el que tiene un dibujito de un embudo. Fíjense que cuando me paro arriba dice segmentación de datos. Este está en la anteúltima fila. Yo esto lo expandí un poquito, lo voy a poner así, así lo tengo igual. Está en la fila número 5. ¿Sí? Por lo cual, de nuevo, clic en el fondo, clic en segmentación de datos. Mi segmentación de datos la voy a poner en la parte de arriba. Vamos a hacer un solo filtro. Y teniendo seleccionado ese elemento nuevo que acabamos de crear, vamos a arrastrar la categoría de producto a la parte de campo. ¿Sí? Tendrían que ver algo así. Sí, así es como se crea por defecto. Ahora vamos a cambiar un poquito el formato, así les muestro algo más de lo que es el formato de los elementos. Así queda un poquito más lindo para que nos quede lindo el reporte final. Esta es la opción que aparece por defecto en este tipo de filtros. Es un listado que nos muestra las categorías de productos vendidos. Si yo hago clic en accesorio, fíjense que todo el reporte se filtra y nos muestra las categorías vendidas de accesorio. Si yo hago clic en bicicleta, el reporte se filtra por categoría bicicleta y si hago clic en prenda, se filtran las prendas vendidas. Fíjense que esto ya nos da la posibilidad de visualizar, digamos, esta posibilidad la va a tener el usuario final de poder seleccionar qué categoría quiere analizar. Y también le da la posibilidad de ver la evolución de la venta de esa categoría en concreto. Fíjense que también las visuales interactúan entre sí. Fíjense qué pasa si ahora yo hago clic en limpiador. Fíjense qué pasa con la gráfica de líneas.
¿Ven que también va cambiando? Esto significa que Power BI nos permite que todo interactúe con todo. Acá solo tenemos 2 elementos visuales, pero la gracia es generar varias visuales en cada página como para que el usuario final pueda interactuar, pueda filtrar, por ejemplo, el producto guardabarro y ver cuál fue la evolución. Por ejemplo, acá yo veo que en julio del 2020 vendí un solo guardabarros, lo cual me da un montón de información para la toma de decisiones. Algo sucedió. Si hago clic en cámara de cubierta, sistema de hidratación, fíjense que va cambiando todo el tiempo lo que me muestra la gráfica de líneas. Por lo cual hay 2 tipos de filtrados. Uno es esta interacción que hay entre los elementos y otro diferente es estos filtros, que la diferencia que tienen es que yo el filtro lo ejecuto y queda de alguna manera como que no cambia, queda fijo. En cambio, la interacción entre elementos, yo hago clic y a medida que yo hago clic en otro sitio, ese filtro desaparece. Esa es la diferencia. Entonces, como les dije, vamos a cambiar un poquito el formato de este filtro que generamos. Fíjense que el filtro, yo lo agrandé porque si no a veces lo que les voy a mostrar no aparece. Pongan el filtro grande y van a ver que arriba a la derecha del filtro aparece una flechita. Y esa flechita nos da la opción de listar o de menú desplegable. Yo generalmente uso el menú desplegable, más que nada para que el filtro me ocupe la menor cantidad de espacio a nivel del reporte. ¿Sí? Ahí lo dejé bien chiquitito y lo voy a hacer entrar en la parte de arriba del reporte. Yo casi siempre los filtros los pongo arriba, más que nada para que sea lo primero que ve el usuario final cuando entra al reporte. ¿Sí? Mi idea es que el usuario final ingrese y lo primero que tiene que ver es qué datos están filtrando al dashboard. Por eso siempre tienen que estar muy claros y muy visibles para el usuario final. Y ahora lo último que vamos a hacer es cambiarle el color a este filtro. Lo vamos a seleccionar, vamos a venir otra vez a la parte de formato. Fíjense que esta parte de acá, la parte de formato y de campos, es dinámica. Depende el elemento que tengamos seleccionado, a eso le voy a poder dar formato desde acá. ¿Sí? Si yo selecciono la gráfica, el formato es de la gráfica. Si selecciono el gráfico de líneas, el formato es del gráfico de líneas. Y si hago clic en el filtro, estas opciones son del filtro. Y acá, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es cambiarle el fondo. El fondo le voy a poner en color... Bueno, tenemos que haber puesto el mismo azul. A ver si lo busco rápido. Así nos queda bien. Este es anterior. Un segundo, ¿eh? Les voy a dar el código del azul, así nos queda lindo el reporte. A ver. Que lo busqué. Ahí está, lo voy a copiar y el que quiera lo copia y si no, no pasa nada. Sí, el código del fondo es el 0D1429. Lo pueden pegar directamente en la parte de color. Si hacen clic en más colores, pueden pegar directamente los códigos. Entonces a mí me gusta que quede el mismo color del fondo, por lo cual ponemos el código ahí y fíjense que el filtro pasa a tener el mismo color del fondo. Sí, por si lo quieren copiar es el 0D de dedo 1429. Y ahora para que la parte de arriba se vea, simplemente ponemos encabezado, color de fuente, color blanco, para que se lea. Sí, fíjense que como herramienta, ahí ya lo vamos a dejar acá, lo que es el reporte en Power BI, porque la idea era mostrarles al menos cómo dibujar. Fíjense que es bastante fácil dibujar en Power BI. Y fíjense que a nivel,
yo les decía que esta es una herramienta que se puede usar a distintos niveles de organización, tanto pequeñas como grandes empresas. A nivel de grandes empresas, sí hay un trabajo, y no, les voy a decir que Power BI es complejo, tiene un desarrollo de modelos de datos, de DAX, que no vimos nada, que es esta formulación que se puede hacer sobre los datos. Pero a nivel de empresas más chicas y de pymes, Power BI puede dar mucho valor, porque de manera muy fácil y totalmente gratuita ya se pueden hacer reportes que permitan analizar la información de una manera mucho más visual y mucho más profesional. ¿Sí? Por lo cual hay como muchas maneras de usar la herramienta. Esta que vimos hoy es una y es válida, y les quiero mostrar dos cositas, ¿sí? Antes de terminar. Primero es que yo este Power BI lo podría exportar a PDF. ¿Cuál es la desventaja del PDF? Que se va a exportar una imagen fija de mi reporte. Por lo cual lo que voy a perder es la interactividad del informe. Pero si yo tuviera, por ejemplo, que enviar información a mis clientes y no quisiera pagar esa licencia que les conté, que sale por mes y es bastante cara, lo que yo podría es directamente hacer un filtrado. Les voy a mostrar cómo queda. Yo, por ejemplo, ahí filtré prenda y yo podría exportar esto a PDF. Tarda un poquito, ahora lo voy a exportar así les muestro cómo queda. Ok, no se me exportó el fondo. Creo que hay que exportarlo desde la web para que quede bien, no importa. Se exportó mal, pero por cómo lo hice yo. Desde la web se puede exportar y ahí lo exporta bien con el fondo que habíamos puesto. Pero fíjense que esto es una visual fija, estática. Yo no puedo filtrar desde acá. Esa es la desventaja que tiene trabajar con esta exportación de datos. Y ahora les voy a mostrar algo. El informe ya lo terminamos. Esta parte ya les voy a pedir que no la hagan. Yo tengo un usuario. Voy a publicar el informe para mostrarles lo que es la parte web de Power BI, ¿sí? Para que simplemente conozcan cómo es toda la arquitectura. Opción 1 es sin cuenta, digamos, sin una cuenta de Power BI, podemos trabajar simplemente en desktop y podemos enviar PDF a los clientes, podemos también exportar a PowerPoint. Esa es una forma de trabajar. Otra forma es mediante la web, que ahora les voy a mostrar qué es eso del servicio web de Power BI. Yo ahí lo estoy publicando en mi usuario, ¿sí? Por lo cual no lo estoy publicando en la web, sino lo estoy publicando en un usuario concreto con usuario y contraseña. ¿Sí? Fíjense, este es el servicio web, yo acá estoy conectada a mi cuenta, insisto. Y una de las ventajas que tiene la web es que me permite, desde acá, verlo de esta manera el reporte. ¿Sí? Yo puedo ver la pantalla completa, por lo cual a la hora de hacer, por ejemplo, una presentación, si yo quisiera mostrar estos datos, queda mucho mejor mostrarlos desde pantalla completa. En Power BI Desktop no tenemos esta opción de pantalla completa. Y además, fíjense que desde acá lo que podemos es compartir. Fíjense que hay una integración total con todo lo que es Microsoft. Podemos conectarnos a SharePoint de una manera muy fácil. Podemos compartir los reportes desde Teams. Teams es como, bueno, lo conocen, es el Zoom de Microsoft. Tiene una integración completa en la que yo puedo directamente chatear un dashboard o comentar un dashboard en Teams. Y también puedo compartir los reportes. Pero esto sí, que este trabajo colaborativo requiere de esa licencia Pro de todas las personas que estén trabajando colaborativamente. También hay otra opción que yo la tengo habilitada solo para este usuario, que es embeber este diseño que acabamos de crear en la web. Fíjense que yo acabo de crear un link que es público. De hecho, yo lo puedo mandar por el chat y van a ver que pueden acceder sin usuario, sin contraseña y sin nada. ¿Qué pasa con ese link? ¿Sí? Por lo cual acá, fíjense que yo puedo compartir con quien quiera de manera gratuita. Pero ojo, porque yo acá estoy trabajando con datos ficticios. Con los datos organizacionales yo no podría hacer esto. Yo no debería estar publicando en la web datos que son confidenciales de una organización. Esto sirve simplemente cuando Power BI se trabaja en formación, que es lo que estoy haciendo con datos inventados, o cuando se trabaja, por ejemplo, en lo que es análisis de datos más periodísticos o más, por ejemplo, había muchos dashboards circulando con todo el tema del COVID y de la vacunación y demás. Todo ese tipo de dashboard con mapas y demás se trabaja de esta manera. Con la cuenta gratuita yo lo puedo publicar en la web
y cualquier persona puede ingresar. Esto se puede beber en una página web, se puede beber en un diario, en donde queramos, y cualquier persona puede interactuar con el dato desde esa web. ¿Sí? El único detalle es este de la confidencialidad de los datos, que no es menor. Todo esto se puede hacer con la cuenta gratuita. Si alguien tiene interés de crear una cuenta gratuita, me lo preguntan y después le mando un link para que se creen la cuenta, y esto lo van a poder hacer desde ahí. Y luego todo el resto de las funcionalidades sí que son las funcionalidades pagas, que tienen que ver con esa compartición y con compartir reportes de manera selectiva, de manera que la persona solamente tenga acceso a esta visual. ¿Sí? El objetivo de la web es que la persona a la cual yo le comparta no tenga acceso a esto. Yo quiero que a quien yo le comparto vea solamente lo que yo le quiero compartir. Sí, que esto en las organizaciones es muy útil. Creo que hasta acá llegamos a ver más o menos lo que tenía pensado para hoy, que era trabajar, digamos, fundamentalmente en esto. O sea, mi objetivo hoy con la clase, y por eso empecé con esta pregunta de qué es Power BI, lo que quiero que se lleven de la clase de hoy, a pesar de que fuimos un poco rápido y no pretendo que aprendan Power BI con esta práctica, pero sí quiero que se lleven esta idea de que Power BI es una herramienta de Business Intelligence que nos permite generar una ETL, generar una conexión a datos, transformar esos datos, generar modelos, generar formulación y generar un reporte al final sobre ese modelo de datos. Y todos estos pasos son los que se pueden hacer en Power BI. Y a nivel de arquitectura de datos, fíjense que tenemos la parte de Power BI Desktop, y el servicio es lo que les mostré. Hay una parte gratuita, que es esta de publicar en la web o de hacer exportaciones, que no se las mostré acá en la web. Tenemos posibilidad de exportar también esperen que me acuerde desde dónde. Desde acá podemos exportar a PowerPoint o a PDF. También podemos analizar los datos desde Excel. Hay miles de alternativas. Y luego la parte de compartir sí que es funcionalidad paga. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. Hola. O sea, a medida que se actualizan esos Excel, se agrega más información, más ventas, más productos, esto es dinámico, digamos, se actualiza constantemente o queda fijo en este momento. Vamos a hacerlo. Lo hago yo, ustedes no lo hagan, así prefiero que vean. Me voy a agregar, voy a hacer una venta, a ver que se pueda ver rápido. Venta en el año 2021. A ver qué dice acá. Bicicleta de montaña, 101,80. Lo guardo. Y ahora lo que voy a hacer es actualizar este Power BI. ¿Lo ven? Lo hice muy rápido, igual no les dije dónde hice clic, perdón. Hay que primero, lo que hice fue actualizar el Excel. Desde acá, agregué una fila que es una venta cualquiera en el año 2021. Y después hice clic donde dice actualizar. ¿Qué es lo que hace Power BI cuando yo hago clic en actualizar? Power BI vuelve, lo voy a mostrar desde Power Query. Lo que hizo fue volver a hacer todos estos pasos. Se volvió a buscar el Excel que había conectado. Volvió a hacerle el paso de navegación. Promovió los encabezados. Cambió el tipo de dato. Hizo el Merge Query, se expandió, cargó y actualizó los reportes. Por eso yo ya acá veo que hay una venta de 5 unidades en julio del 2021. Si yo hubiera actualizado, por ejemplo, vamos a hacer otra cosa. Voy a cambiar en producto. A ver, díganme qué producto puedo poner. Ya estoy falta de imaginación. Vamos a ¿Una poner mochila? mochila. Vamos a cambiar cubierta y cámara por mochila. Guardo el Excel, actualizo.
No acuerdo qué producto cambié porque no se está cambiando. Cubierta y cámara, me parece. Cubierta de cámara, sigue apareciendo, voy a volver a hacerlo. Mochila, guardar, cerrar. Puede fallar, ¿eh? A ver qué hice mal. ¿Puede ser que lo cambiaste solo de productos y en ventas seguís teniendo cubiertas? Exacto. ¿Quién me dijo? ¿Quién comentó? Clara, porque es Clara. la columna que los vincula. Claramente eso fue lo que pasó. Muchas gracias. Entonces acá tendría que reemplazar. Bueno, al final lo hice muy complicado, pero sí, esa es la razón por la que no estaba actualizando. Lo voy a hacer así lo ven. Vamos a poner acá. Reemplazar. Cámara por. Habíamos puesto mochila, ¿no? Pasar todos. Guardar. A ver ahora. En realidad, y hago un comentario. Yo en este ejercicio lo tengo hecho con producto, pero ahí cambió, mochila, gracias. Generalmente no se trabaja con campos de texto, generalmente se trabaja con IDs, por lo cual yo cambiando solamente el ID en productos, esto debería funcionar. Por eso fui directo a producto y lo cambié, imaginé que se iba a actualizar, pero esto es porque para este ejercicio y para no explicar todo el tema de los ID, tengo puesto producto y producto en las dos tablas, pero cuando trabajamos con base de datos, siempre lo que hay es IDs, ¿sí? Por eso se cambia en una sola de las dos tablas. A ver, denme un momento que se me está por apagar la compu. Un momento, ¿eh? Ahí estoy. Ahí estoy. Me había quedado desenchufada. Ahí está. ¿Sí? ¿Quedó claro? Yo tengo una pregunta, Florencia. Sí. A ver. En este caso, lo hiciste el procedimiento de forma manual, agregando la venta en el Excel. En el caso de que estos Excel sean exportados desde otro sistema, ¿habría que pisar, digamos, reemplazar al Excel el cual está conectado con el Power BI? Me encantó la pregunta. Te cuento, hay muchas formas de trabajar en realidad. Te cuento de la mejor a la peor. Forma óptima de trabajo con Power BI, yo me puedo conectar directamente desde Power BI, desde acá. Me puedo conectar a una base de datos. Puedo poner acá SQL Server, de hecho, extendemos unos minutos y les muestro. Un segundo que lo busco. Les quiero mostrar muy rápido porque les va a interesar. Tengo acá. Yo acá tengo, por ejemplo, accesos a una base de datos que es inventada. Virtualworks es una base de datos inventada. Me voy a conectar. Cuando nos conectamos a una base de datos, para que vean lo fácil que es, que uno a veces piensa que conectar a Navision o a SAP puede ser complicado, cuando nos conectamos a SAP, vemos esto. Vemos que esta es la base de datos y acá están todas las tablas. La diferencia es que SAP puede tener millones de tablas, no tiene 7, 8 como tiene esta tabla, esta base de datos. Pero fíjense que si yo me conecto, por ejemplo, a, como les decía, esta es una tabla típica de cualquier base de datos, que es la Sales Order Detail. Me conecto, pongo transformar. Y acá lo que voy a ver es que esta tabla tiene muchísimas columnas. ¿Sí? Tiene 11, bueno, no tiene tantas tampoco, porque es inventada. Podría tener 100 o 100 y pico de columnas. Esta tiene 11. Pero fíjense que a nivel visual es lo mismo. Yo acá estoy conectada a un Excel, acá estoy conectada a una base de datos y las veo las dos como si fueran lo mismo. A cualquier origen que me conecte voy a verlo igual en Power Query. ¿Por qué te hablo de SQL con tu pregunta? Porque si yo logro conectarme directamente al origen,
la actualización del dato va a ser 100% automática. ¿Sí? Porque yo al momento de actualizar Power BI va a estar conectado directo con la base. No voy a tener que yo descargar un Excel, guardarlo, pisarlo, sino que la actualización es directa. Esa es la forma ideal de trabajo. ¿Qué pasa? Porque vos me decís, ok, yo en mi empresa no tengo acceso a la base de datos o la base de datos es enlatada y el proveedor no nos da acceso al origen. Por lo cual en ese caso hay distintas formas de trabajar con orígenes Excel. Si yo estoy trabajando, como les mostré en esta clase, con un origen, esperen que lo abra otra vez. Si yo trabajo con un origen de 3 Excel, lo que tendría que hacer es ir agregando, como os decía, ir pisando y agregando filas a ese Excel. Otra manera diferente sería trabajar, por ejemplo, con SharePoint o con OneDrive, que son las carpetas compartidas, que tienen algunas ventajas en relación a trabajar con Excel. Y otra opción diferente es trabajar con conexiones a carpetas. Yo podría generar una carpeta donde yo fuera soltando todos los archivos de venta diarios y Power BI sería el que se conectaría a esa carpeta y juntaría todos los archivos. Eso sería como la otra de las maneras de trabajo. Pero sí, siempre que no estemos conectados a la base, el trabajo de actualización va a ser manual. Va a ser el de estar o bien pisando o guardando datos en una carpeta o en un SharePoint. Pero bueno, les quería mostrar ese ejemplo como para que sepan que si logran tener conexión directa a la base de datos, el ahorro en tiempo es mucho porque luego nos ahorramos esa actualización diaria, manual, que puede llegar también a error. Flor, te hago una consulta que no sé si está media contestado con lo que estabas explicando recién. Por ejemplo, yo trabajo mucho en lo que es Drive y trabajo con tablas de Excel desde allí porque varias personas te cargan datos. En ese caso, si yo quiero usar Power BI, ¿es viable? Sí, no. Porque se conecta Sí a la se puede. nube. Se puede conectar perfectamente con Google Drive, pero la desventaja que tiene es que para poder conectar con Google Drive hay que poner esos Google Drive como públicos. Ah, claro. Hay gente que lo hace, pero yo trato de no. No es recomendable porque de alguna manera, si bien ese link yo no se lo voy a pasar a nadie, está en la nube. Claro. No, más que En cambio, nada con porque... OneDrive o con SharePoint, al ser de Microsoft, tiene la conexión directa con credenciales. Por lo cual ahí sí es más segura la conexión. Está bien, gracias. Otra manera, Micaela, es si tenés sincronizado, si tenés sincronizado OneDrive en la computadora, Claro, yo tengo eso. ahí me parece que sí podés hacer la conexión. Como acá, por ejemplo, yo tengo OneDrive, Claro. creo que si haces la conexión a la carpeta, creo que ahí sí te la toma bien. Yo tengo eso, claro. Ahí capaz que sí es más factible. Ahí no la tendrías que publicar en la web, pero te quedaría como una conexión a tu computadora, que tiene otras implicancias. Perfecto, gracias. De nada. ¿Más dudas, preguntas? Queremos otra clase. Yo quería, perdón, preguntar la cantidad de gigas que soporta levantar. Ok, a nivel de, a ver, ¿cómo decirlo? La limitación no está en la cantidad de datos a los que nos podemos conectar, sino en el tamaño final del archivo de Power BI, que es de 1 giga. Es muchísimo igual, ¿eh? Se puede trabajar con muchísimos datos con 1 giga de información. Por lo cual, a ver, con 1 giga, yo les diría que una vez sola me pasó de estar al límite de gigas y era porque eran datos transaccionales, era de vuelos, era de turismo y tenían datos eran billones de datos. Recién ahí llegamos cerca del giga y se solucionó eliminando columnas y así todo. Y si no, hay otra forma de trabajo que es Direct Query, se llama, que permite trabajar sin límite de datos, que es conexión directa. Hoy trabajamos con importación. Hay otro modo que se llama Direct Query que ahí ni siquiera hay un límite real. Por lo cual, para llegar a esos límites realmente dudo que lleguen. Yo había intentado usarlo, pero claro, son bases de datos tan grandes, yo ahora estoy usando R y me costó mucho hacer la transformación o con los códigos, había cosas que no podía hacer, sobre todo con las fechas. Entonces lo usaba más para la parte de visualización. ¿Pero cuántos datos tenías? No, eran como 3 gigas. Eran muchos datos.
¿Y que era toda la misma tabla o eran muchas tablas? No, una. Y no podías hacer un filtro, por ejemplo, para no visualizar. Por ejemplo, yo ahí lo que haría es decir, bueno, si tengo 10 años de información, filtro los últimos 3 y ya ahí, digamos, los giga es lo que yo cargo al modelo, no es a lo que yo me conecto. Por lo cual yo lo que podría hacer es filtrar desde Power Query o eliminar columnas para que la cantidad de datos que cargas al modelo sea la menor posible, digamos. Ah, está bien. O sea, antes de cargarlo, se transforma y se eliminan todas esas columnas. Exacto. Desde acá, yo podría, por ejemplo, acá estoy en esta tabla, yo podría venir acá y desde el filtrado, yo puedo decirle que yo solo quiero el valor 707. Y lo que estoy haciendo es filtrando y cargando estas 7 filas solamente al modelo. Esto es lo que va a ocupar el lugar a nivel de gigas, digamos. Gracias. ¿Sí? Preguntita, pero más relacionada a tu trabajo en sí. Si te encargas de capacitar a diferentes personas en diferentes empresas o trabajas en empresas en la parte de IT con la parte de Power BI. No, en realidad, a ver, trabajé siempre en la parte de consultoría, trabajo dando formación. A ver, hay como 2 ramas de Power BI a nivel laboral. Hoy por hoy hay mucho trabajo a nivel de formación. ¿Por qué? Porque las empresas se están dando cuenta que necesitan formar a los empleados porque Power BI es una herramienta que necesitan que los empleados conozcan. Por lo cual, para serte sincera, hay mucho trabajo a nivel de formación en Power BI. Y a nivel de consultoría es más como un trabajo de coaching, como un trabajo de... No es que es raro que te den un proyecto completo, sino que se trabaja más con los usuarios de negocio que por ahí no conocen tanto de Power BI, ayudándolos a generar el proyecto. Eso es lo que hago, digamos. Depende del cliente, trabajo con consultoría, haciendo el proyecto, o en la parte de formación. O muchas veces la formación sirve para después vender proyectos. Eso también es una realidad. Digamos. Sí, pero a nivel laboral, a ver, les tiene que gustar, porque la mitad del tiempo con Power BI es estar haciendo, no llegamos a ver nada de lo que es DAX, pero sí hay toda una parte de programación que es compleja, te tiene que gustar eso. Pero creo que es una salida laboral para licenciados en administración que, bueno, a mí me gusta mucho y creo que realmente todo lo que estudiamos se usa, o yo siento que lo uso muchísimo a la hora de tener que entender el requerimiento de negocio, de analizar procesos, por lo cual, insisto, si les gusta, creo que hay mucho trabajo y va a haber cada vez más porque se está migrando mucho a que todos los empleados usen Power BI. Y a nivel de proyecto también, porque a nivel interno todavía no hay el conocimiento para que internamente las empresas puedan desarrollar. O tal vez para hacerlos más rápido muchas veces contratan a consultores externos. Y tampoco hay mucha gente que sepa Power BI. ¿Sí? Y por último, no les quiero convencer, pero por último es importante que la herramienta en sí tiene 5 o 6 años, por lo cual tampoco hay gente con tanta experiencia. O sea, el que más experiencia Flor, te hago una consulta. ¿Qué curso o lugar recomendarías para profundizar sobre el Power BI? Yo les diría que para empezar a profundizar, lo que sí les puedo compartir después por medio de Emilio es contenido gratuito. De hecho, si quieren, yo en LinkedIn comparto siempre. Hay charlas de temas de Power BI, hay mucho contenido online. Por lo cual, para yo he visto empezar... muchos videos, muchos así cursos gratuitos. Yo creo que Pero para empezar, y más ustedes que están muy en lo virtual, lo ideal es empezar con todo lo gratis que hay. De hecho, pregúntenme o yo comparto un montón de contenido. Y después hay cursos online que por ahí no son tan caros, pero hay formaciones en vivo. Sí, no, recomendarles no. Yo hoy por hoy no estoy dando. Antes daba más formaciones, pero ahora no estoy organizando formaciones. Si no les diría, pero no las estoy dando. Pero de todos modos, igual, creo que para empezar con formación gratuita se puede hacer bastante. Y después me preguntan y les puedo ir diciendo si sé alguna que empiece. Hay una realidad que, a ver, lo que vimos hoy tal vez hace parecer Power BI mucho más fácil de lo que es, y a medida que lo usen, o lo que suele pasar es que tiene su complejidad, y insisto, no vimos lo que es DAX. DAX es un lenguaje muy complejo. Si alguno decide avanzar con Power BI y trabajar, yo sugiero lo mismo que dice Emilio, empezar
de forma gratuita hasta que en un momento van a encontrar el techo. Van a ver que quieren hacer cosas que no saben hacer y ahí van a ver que aparece DAX y que DAX es muy difícil aprenderlo por su cuenta. Ahí sí, tal vez consideraría tomar algún curso, sea pago o gratuito, porque sí que creo que la parte de DAX y a veces hay ciertos modelos que es complejo sin la parte teórica, porque hay una parte teórica misma de la parte de DAX que no es fácil, digamos, que es bastante complicada. Sí, e insisto, hay muchas charlas online, yo también doy charlas que se las recomiendo que son gratuitas, que eso siempre las voy colgando en LinkedIn y siempre doy charlas más que nada básicas, así que también les puede servir a quien quiera seguir trabajando. Perfecto, muchas gracias. No, agradecerte, nos quedan, o sea, con ganas de aprender más, obvio, pero bueno, con las recomendaciones que nos dieron, pero muchas gracias, entendido todo muy bien. Qué bueno, gracias por el comentario, Leticia. Y sí, a ver, yo trato de contarles lo que a mí me gusta y lo último que estaba comentando antes de esto que estábamos hablando es que al ser una herramienta tan nueva, también está esta ventaja de que aunque empiecen hoy a trabajar con Power BI, ya hoy un año de experiencia en Power BI es un montón. Porque como les decía, el que más experiencia tiene, digamos, la gente que más experiencia tiene son 5 o 6 años. O sea, yo hace 4 años que conocí la herramienta y tengo mucha experiencia, y no es mucha experiencia 4 años, pero como la herramienta es tan nueva, aunque empiecen hoy, ya en un año van a tener algo de experiencia que a ver, lo único que sí pasa con esta herramienta es que todo el tiempo hay que estar actualizado porque cambia un montón cada mes. Pero es fácil, de hecho veo ofertas de Power BI que dicen 10 años de experiencia y la herramienta no existía, por lo cual es gracioso. Pero por eso insisto tanto en que todas las herramientas de Microsoft se están usando. Luego hay otras que yo no conozco, que son, por ejemplo, las Power Apps. No sé si escucharon hablar de Power Apps, Power Automate. Hay mucho trabajo de eso. De Power Apps no logré conocer a nadie experto en esa herramienta, por ejemplo. Yo la conozco muy por arriba, no sé, no vendo ese tipo de proyectos porque no tengo tiempo de especializarme en eso también. Y realmente no hay gente hay poca gente que sea experto en eso. Por lo cual ya si hoy empiezan a trabajar, ya sea en Power Apps, en Power BI, por ahí un poco más de gente, pero hay muchas herramientas que se están desarrollando dentro de Microsoft y que yo veo que cada vez son más las empresas que optan por todo lo que es Microsoft y empiezan, hasta hay formaciones en Teams, que parece tonto, pero realmente hay formaciones que se dan en Teams y hay empresas que las toman, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y empresas que tal vez no lo saben usar, Teams, SharePoint, OneDrive, perdón. Por lo cual yo pienso que es una buena alternativa laboral. Lo último, ya ahora sí para cerrar, les voy a dejar una pequeña tarea que tal vez es un poquito complicada porque no llegamos a hacer una parte. Se las voy a contar y ustedes la van a tratar de hacer y si no nos van preguntando, yo les voy a contar cómo hacerla. El trabajo es que lo desarrollen, van a hacer uno por grupo. Desde Power BI para volver a Power Query, ¿se acuerdan que es desde transformar datos? Y lo que van a tener que hacer es el mismo paso que ya hicimos entre ventas y productos. Ok, porque acá no tengo la fuente de datos. Ok, se los explico desde acá. Lo hago yo rápido, solo para que no sea tan difícil el ejercicio. No lo van a llegar a hacer conmigo, pero no quiero dejarles algo tan difícil. Se van a conectar a clientes y lo que van a hacer es otro combinar con la tabla de ventas. ¿Se acuerdan que voy a repetir los pasos. Se van a conectar a clientes. Se van a parar en la tabla de ventas. Esta se llama clientes. Se van a parar en la tabla de ventas y van a hacer un combinar consultas. ¿Se acuerdan que lo que había que hacer era simplemente seleccionar cuáles eran los campos iguales? Que en este caso era cliente, aceptar y expandimos. Ciudad, país y fecha de nacimiento. Lo estoy haciendo rápido, pero para que vean al menos lo que hay que hacer. Deshabilitamos la carga de clientes y cargamos los datos. ¿Sí? Lo que hice fue agregar nuevas columnas a ventas y con esas nuevas columnas van a intentar dibujar algo como esto. ¿Sí? Lo único que hay acá son 2 nuevos filtros y un mapa. ¿Sí? No es mucho lo que hay que hacer. ¿Sí? La idea es que generen este informe
y lo que pueden hacer es mandar directamente este archivo, o esto cuando lo guardan es un archivo que es .pbix, y esto van a hacer lo que le van a mandar a Emilio. Tengan en cuenta que si se envían este Power BI entre unos y otros, van a tener que actualizar el origen de los datos. ¿Sí? Desde transformar datos hay una opción que dice configuración de origen, porque imagínense, si yo mando mi archivo a Emilio, su Power Query, su código M, va a decir que se tiene que conectar a un origen de datos que está en mi computadora, lo cual es imposible. Emilio no tiene acceso a mi computadora, por lo cual lo que va a tener que hacer es desde configuración de origen cambiar dónde están los archivos en su computadora. Decirle que el archivo de clientes está en tal ruta, el archivo de productos está en esta otra ruta y el de producto está en otra ruta. ¿Sí? Listo. Listo. Es un elemento Después- mapa, lo van a hacer así por ciudad. Ok. Es el mapa. Fíjense que el que uso es el que se llama mapa, porque hay varios mapas, pero Claro. este es el que se llama mapa. Perfecto, gracias. Bueno, por mí ya hasta aquí vimos más o menos lo que quería mostrarles en la clase de hoy. Como les dije, si lo que les puedo ofrecer, quienes quieran seguir aprendiendo, es desde LinkedIn, que yo siempre voy publicando ahí todas las charlas, más que nada todo lo gratuito que hay dando vueltas, y hay charlas de otras personas y demás, lo pueden seguir por ahí. Ahí